Esto no es un podcast. Es una invitación a pensar en cómo somos. A Contracorriente, un espacio para mirar la cultura desde todas las aristas. Volvemos a encontrarnos para juntos pensar, entender, dialogar en torno a la cultura, siempre a contracorriente. Me acompaña nuevamente el profesor Omar González, bienvenido. ¿Y qué estoy? Bueno, soy Méndez Díaz y los invito hoy a conversar sobre un tema que dejamos ya planteado desde la semana pasada y son las guerras de pensamiento. Y es que justamente cuando hemos analizado en 6 episodios anteriores varias aristas de la cultura, de la forma también de dominación, de colonialidad, del saber y del ser, llegamos sin dudas a que hay una guerra de pensamiento, una guerra que busca colonizar nuestras formas de pensar y también de actuar. Entonces sería interesante debatir hoy en torno a esta idea, ¿no? A las guerras de pensamiento. Sí, esta definición, esta denominación, es también una expresión que necesita ampliar, profundizar en ella. Se debe, como se conoce, a Martí. Martí habla de guerra de pensamiento en una carta que escribe el 10 de abril de 1895 a dos amigos de él, que además en los altos dirigentes del Partido Revolucionario Cubano, que son Gonzalo de Quesada, Sorbaceano y Benjamín Guerra, que es el tesorero del partido. Martí escribe esta carta en Cabo Haitiano el 10 de abril. Martí va a morir en combate el 19 de enero, es decir, un poco más de un mes después. Antes han escrito Gómez y Martí el manifiesto de Montecristi. En el manifiesto de Montecristi, Martí habla de la energía de la revolución pensadora y magnánima. Por ahí vamos a lograr el triunfo los cubanos, apoyándose en esa energía. Y en esa carta, a Benjamín y a Gonzalo de Quesada, Martí está hablando de patria, del manifiesto, específicamente cómo tiene que circular el manifiesto de Montecristi. En esa época las comunicaciones no es difícil imaginarse cómo eran, porque vamos a prescindir de todas las tecnologías que tienen las comunicaciones en la actualidad y nos quedaremos con el telégrafo, nos quedaremos con el correo manual, con el correo en barco, no había muchas tecnologías desde el punto de vista de las comunicaciones. Casi todo se hacía directamente por esfuerzo humano, de manera presencial o de manera muy demorada, ¿no? Sin la velocidad que es la característica de la época en que nosotros vivimos, todo muy veloz, todo casi instantáneo y simultáneo. Se logra la ubicuidad hoy con las nuevas tecnologías de la comunicación, las redes, la televisión. Pero imaginemos en esa época, Martí está muy preocupado cómo se va a distribuir el manifiesto de Montecristi, y él habla de que cunda el manifiesto de Montecristi, de que se distribuya ampliamente, de que se conozca en todas partes. Y Martí también va a hablar allí de patria, cómo debe ser patria el periódico, a lo que él aspira y a lo que se aspira que sea patria, como la gravedad con que hay que abordar los asuntos de la guerra, que no se permite chanza sobre ella, que le molesta a Martí el caso específico de un artículo, la manera como se escribe, porque no es la manera más seria con que debe tocarse el tema de la guerra. Entonces Martí le escribe: deprisa y bien repártanlo, refiriéndose al manifiesto de Montecristi, que en todas formas cunda en Cuba, no perdonen esfuerzo para esparcirlo en Cuba.
de pensamiento es la guerra mayor que se nos hace. Ganémosela a pensamiento. Por eso, Gonzalo y Benjamín, Patria ha de ser ahora un periódico especialmente alto y hermoso. Antes pudimos descuidarlo o levantarlo a braceadas. Ahora no. Ha de ser continuo sobre las mismas líneas, afirmando la majestad, lo contrario de lo que se afirma de nosotros. Con majestad, lo contrario de lo que se afirma de nosotros. Mostrando en el silencio inquebrantable sobre las personas el poco influjo real que les concedemos. Martí está alertando de no detenerse en personas que no tienen importancia y no concederle demasiada importancia a esas personas. Error que se comete muchas veces, que se encumbra de una manera y se les aporta visibilidad y no se va a lo esencial que son las ideas, que es el pensamiento que se esconde detrás de esos ataques o detrás de esas elaboraciones conceptuales, teóricas y contra el caso concreto de la revolución. Entonces Martí habla e insiste en eso. Viene muy bien abordar este tema porque hay una profusión tal de categorías, de conceptos, de nociones relacionadas con las guerras de nuevo tipo a partir de la Guerra Fría, que es otra concepción también relacionada con eso que llamamos la modernidad, que es la apoteosis del capitalismo en última instancia. Es bien, porque esa profusión, como decía, es tal que resulta abrumadora. Hay guerras culturales, guerras simbólicas, guerras de cuarta generación, guerras no convencionales, guerras cognitivas. Hay cualquier cantidad de guerras. Cada vez que alguien quiere ve un fenómeno nuevo, lo bautiza, incluso sin tomar en cuenta que ya existía ese fenómeno y ya había sido bautizado. Ya tenía nombre, tenía concepto, se había desarrollado, había teoría, un cuerpo teórico alrededor de esa definición que supone nueva. Y eso nos enreda, nos confunde mucho. Esta denominación martiana, esta concepción martiana de la guerra, que llamo también necesaria, breve, es un poco que sintetiza casi todas esas maneras de enfocar o de definir el tema, de esa tarea dánica, ¿no?, de nombrar las cosas, de definir el tema de la guerra. Por eso siempre yo trato de buscar categorías que respondan a nosotros, que no sean impuestas o importadas, que no lleguen como parte de esa colonialidad que hemos hablado en estos podcasts, y que respondan a nuestra identidad, que respondan también a nuestra historia, y que resulten convenciones entre nosotros mismos a partir de la información y de la experiencia que tenemos. Y la guerra de pensamiento un poco que engloban todo eso que hoy se denominan tanques pensantes, que elaboran estrategias, que elaboran tácticas, que elaboran programas, que están detrás de esa infantería, muchas veces de esa infantería torpe, muchas veces vulgar. Nosotros en la confrontación con el imperialismo norteamericano tenemos esa experiencia suficiente en eso. Como todos esos laboratorios tóxicos que hay en la Florida, en Miami, no tienen altura intelectual ni altura cívica, por supuesto, y cómo responden a verdaderos tanques pensantes que están detrás. Son los que dirigen esas guerras de pensamiento contra Cuba, que van a lo esencial, a nuestra identidad, a desnaturalizar nuestros símbolos, a despojarnos de la fortaleza que tiene la nación.